referéndum. Pero había un artículo donde decía, no, si ese caso pasa, el partido mayoritario le puede transferir puntos al partido pequeño. Obviamente venían los partidos que no les convenía el tema y dijeron, no puede ser posible eso, y los partidos políticos tienen que sobrevivir por su propio esfuerzo, por su propio esfuerzo. No pueden estar viviendo, por eso se decía la supervivencia de los partidos pequeños, a costillas del grande. Entonces, si ya no alcanzaste, pues yo te presto para que alcances, y a erario del Estado, a costillas del Estado, que te sigan financiando para que sigas siendo programa. No, o sea, eso se ventiló en la acción de inconstitucionalidad 61/2008, donde se ven los tres temas de multas fijas. No le puedes decir a un partido, te multo ahorita por 5 pesos, y si lo vuelves a hacer, por otros 5 pesos. No se pueden hacer multas. También eso, en la acción 61/2008, la Corte lo extrajo del ordenamiento y dijo, esto es inconstitucional, esto no opera, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque tienes que, a cada sanción, estamos obligados en materia electoral a individualizar la sanción. ¿Cómo es individualizar la pena? ¿Qué hiciste y qué sanción te recae? No podemos decir, si haces esto, 5 pesos, si lo vuelves a hacer, otros 5 pesos. Tendríamos que ver las cualidades en las cuales. Entonces, por ahí, en 91, en el amparo en revisión 2069 del 91, ¿qué decía el paradigma? Pues es que la Constitución, la famosa la Constitución, está por encima de cualquier otro ordenamiento, y sería la Constitución, el Tratado, las leyes federales, y de ahí para abajo. Entonces, posteriormente, en el 98, en el amparo 1475, dijeron, no, es que la Constitución y los tratados, fíjense ustedes, 7 años después, están a la par. Estamos en un bloque, estamos en una unificación. Entonces, los tratados y la Constitución somos lo mismo en el 90. Y posteriormente, en el amparo de revisión 120 diagonal 2002, dijeron, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales, y todo es un mismo ordenamiento. Entonces, se tendrá que hacer un tema de ponderación, se tendrá que hacer test de razonabilidad, se tendrá que hacer una inclusión para empezar a ver lo que fue decantando el mayor beneficio, el tema de pro persona, el tema del pro homine, y entonces aquí, ya que tenemos estos temas y que nos empezamos a complicar, como les decía, los temas constitucionales en México, y quién control difuso, quién control concentrado, cuándo la Corte sí, cuándo el Tribunal no, si bien es cierto es un órgano ya autónomo, independiente, con resoluciones definitivas e inatacables en la materia, teníamos todavía el candado con la Suprema Corte, con la tesis de contradicción 2/2000 del Pleno, nos la quitan a raíz de la reforma 13 de noviembre de 2007 y 2008, precisamente en el 99, la fracción sexta, párrafo sexto, y entonces dijeron, bueno, ¿qué pasa con el tema convencional? ¿De dónde sale el tema convencional? Pues entonces por ahí también hemos tenido mexicanos muy brillantes, y por ahí estuvo un juez de la Corte Interamericana, don Sergio García Ramírez, que ustedes lo conocen muy bien, y pues bueno, también fue consejero del doctor Aife, y por ahí unos famosos unos famosos casos donde México, donde él tuvo votos particulares en México. Estuvo por ahí el tema de Mirna Mac Chan contra Guatemala, y dice que en ese asunto, don Sergio García Ramírez, Mirna Mac Chan contra Guatemala, en ese asunto que nada tenía que ver México, pero él como juez interamericano, ¿qué hizo? Él dijo, no, es que nosotros tenemos que apegar a los estados parte a un tema de control convencional, y aunque no sean parte tenemos que empezarlos a jalar, y empezó a meter el tema de control convencional. Ahí empiezan a nacer los temas de por qué va avanzando nuestro país. Y después en Almonacid Arellano contra Chile, dijo, en un apartado dijo, bueno, es que el Poder Judicial, como se llame en las entidades mundiales, en los países, en cualquier latitud, como se llame, en nuestro caso es Poder Judicial de la Federación, deberán apegarse al control de convencionalidad, y debemos nosotros de hacer un tema de un control de convencionalidad, o sea, atender, voltear a ver a estos casos, a estos paradigmas, a estos resultados convencionales internacionales para tener un mejor derecho,
en el país de cada quien. Y después en Aguado Alfaro y otros contra Perú, ahí empezó a nacer el tema del control ex oficio. El control ex oficio, ¿a qué voy? Porque les planteé el tema de Nayarit, 800 JDC 801 y 806. Porque si yo llegara al tribunal, señores, un tema donde nos vienen planteando la sola legalidad, nosotros ya conocimos la inconstitucionalidad y ya declaramos que fue contrario a la Constitución. La pregunta es: ¿qué pasa con el mayor beneficio y económico? ¿Podría un tribunal que ya conoció en algún momento en este paradigma de bloque de control de constitucionalidad, convencionalidad, decir, pues no me lo pidió el actor, pues los abogados no me lo pidieron? No, ahora ya es obligación. Ya es obligación para la autoridad, para el Poder Judicial, poder tener el tema y que no se nos ha ido complicando. ¿Hacer una suplencia de la queja? Podría decirse una suplencia de la queja. El artículo 23 de la Ley Electoral, de la Ley General del Sistema de Medios de Información en Materia Electoral, de la Ley de Medios, establece la suplencia, no para esos casos, y dice para suplir la deficiencia del agravio, y sería un tan cuanto como una posible suplencia, porque, pues, a ver, ¿cómo le dices al señor, oye, pues no me lo pediste, mano? Pues ahora sí que fíjate que pues, no me lo pediste. No, oiga, a ver, perdón, pero yo no soy el especialista en materia electoral. A ver, el especialista es usted. Y si usted acaba de resolver en precedentes que ya lo declaró contra la Constitución, ahora me dice usted que a mí me va a resolver que así es la ley. No, no. Entonces ya es un carácter beneficioso, donde ustedes, abogados, ya pueden hacer uso de esa gran. Y en esos tres casos siempre me gusta a mí presumir a los mexicanos que han destacado en diferentes latitudes, y más a don Sergio García Ramírez, por yo siempre lo menciono, en Mirna Mar Changa, Almonacina Arellano y Eduardo Alfaro, contra otros, porque son los tres casos paradigmáticos donde dijo convencionalidad, el Poder Judicial está obligado, y el tema del carácter oficial. Y entonces, con esta gran reforma, yo aquí recogí los temas y digo, bueno, con la reforma del 10 de junio de 2011, cuando se hace la gran reforma aquí de la ONU, varios artículos, y en específico el párrafo segundo del artículo primero que tanto nos ha dado, es devolver a las personas la apropiación de los derechos, porque perdón, pero no nos están dando nada. No nos están dando nada. O sea, son derechos que tenemos nosotros como mexicanos y como personas. O sea, digo, y nos están reconociendo, pues bueno, está bien, pero pues ya los teníamos, no es una novedad. Creo yo que se está retomando, definitivamente se retoma el atraso de décadas que teníamos en México con el tema de la normativa de México, de nuestro país, y se fortalece al concepto de derechos humanos en la Constitución y se da la apertura al derecho internacional con esa gran reforma de los números. Y entonces, después ustedes ya tienen muy claro lo que es el 912 varios, el tema de la razón de la vida Pacheco, desaparición forzada. Les pregunto, ¿no? ¿Qué diferencia, abogados, hay entre desaparición forzada y secuestro? ¿Quiénes son penalistas aquí? Para él. ¿En contra de él o por él? Por él. Y lo demás, el secuestro, ¿qué características? Bueno, todas las características. Puede determinar o hacer la diferenciación entre secuestro y desaparición forzada. La desaparición forzada es cuando el Estado, que es lo que dice el abogado, el Estado quiere ordenar la policía, el ejército, utiliza recursos materiales, humanos del propio Estado para desaparecer una persona. Y el secuestro, normalmente, lo que lo caracteriza, a lo mejor es el tema económico, la retribución que le pagan por la persona que está desapareciendo, secuestrando o borrando. Entonces, en 1912 reitera definitivamente en ese 1912 varios, que fue la consulta que se hizo en la Corte, qué alcance tenía el Poder Judicial, o qué compromiso, o qué responsabilidad, mejor diciendo así, qué responsabilidad le alcanzaba al Estado mexicano, en este caso al Poder Judicial de la Federación, en el caso de José María Pacheco, en el caso de la desaparición forzada, y en el 1912 es donde se despliega el cuadrito ese que les comento, donde a nosotros nos toca la parte de conocer, como hacer un control por información constitucional específica, y ahí todos los órganos, qué facultades tiene, cómo las tiene,
Y yo creo que ahí se reitera el control de constitucional concentrado, se introduce definitivamente el control difuso y se establecen las condiciones generales de aplicación y alcance del principio pro persona, aunado de la mano con la reforma de 10 de junio de 2011 principal. Y entonces por ahí ustedes pueden ver lo que son las tesis, la 65 de 2011, que nos habla específicamente, ya después de todos los criterios internacionales y los votos particulares del ministro del Alejandro García Ramírez como juez interamericano, en la tesis emitida por la Corte, que es un criterio, el 65 de 2011, se establece que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias, las sentencias en su totalidad, no solamente en partes. Y ya lo dice también por su criterio de tesis, lo dice así. En la 66-2011 dice que las sentencias del poder, las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes al Estado mexicano. Ojo, cuando el Estado mexicano sea parte. Hasta ahí va, ¿verdad? Estoy hablando ya del 2011. Ya vengo a razón de 100 años, ya voy al 2011. Y en 2011 el paradigma cambia y dice, bueno, cuando el Estado mexicano sea parte en un asunto, nos obliga, y estamos obligados a acatarla. Y entonces en la tesis 70-2011, la Corte dice, todos los jueces del país deberán hacer el control ex oficio. Y esto ya se deriva a la tesis y dice que es un control ex oficio, cómo se debe hacer, el sentido estricto, el sentido amplio, el sentido estricto, y al final, acá, en la medida de lo posible, no llegar, pero al final, como último recurso, llegar a la investigación. Y entonces yo les preguntaría, bueno, si ya tenemos nosotros el tema del ex oficio, del pro persona, la reforma del 10 de febrero de 2014, la tesis 65, la tesis 66, 2011, dices, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo no soy parte del Estado mexicano? No estoy obligado. No estoy obligado. De acuerdo a esa no, pero actualmente sí se es obligado, porque finalmente no es en perjuicio de, sino es para beneficio de cualquier persona que caiga en esa situación. Y en efecto, ahora ya dimos un paso más. La contradicción de criterios 293 de 2011 ya dice que el Estado mexicano, sea parte o no, estamos obligados. Creo que ahí no sea planteado bien en cuanto al servicio público, porque normalmente el servidor público está vinculado a actos de derecho como Estado, ya no es el municipio, ya no es Estado, ya no es federación. Entonces, hasta ahorita se ha hecho en función de la personalidad que tiene tanto el servicio o en la comisión. Sería en base propiamente en el 108, bueno, yo debería en ese momento todos los servidores públicos, que ahí lo establece claramente, No de regular. Es correcto. Pero ahora con esta nueva contradicción de criterios, aunado a lo que dice el abogado, en esta contradicción de criterios, que es la 293, que yo los invito a que la revisen, ninguna autoridad está salvada. Jurisdiccional o no jurisdiccional, número uno. Y número dos, si nosotros somos parte o no en un asunto ante el Estado interamericano, estamos obligados a lo que se resuelve. Y los invito a que revisen la tesis, la contradicción de criterios 21 de 2011, donde aún más dice que si una norma ahí se trató el tema de que si la procedencia del amparo en revisión nos daba para que conociera la Suprema Corte, si una norma secundaria en materia de derechos humanos es contraria a una norma o a un tratado internacional o a un criterio emanado por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ya procede si una norma secundaria es contraria en materia de derechos humanos, ya procede el amparo en revisión de acuerdo a la contradicción de criterios 21 de 2011. La pregunta de millones, y bueno, entonces, ¿para qué nos sirven nuestras leyes y la Constitución? Es mejor que los manden el Estado internacional. Digo, pues si todo lo que digan allá
va a ser obligatorio para el Estado mexicano, ¿ya para qué nos sirven nuestras leyes? Nos queda una restricción. Nos queda una pequeña restricción al Estado mexicano. ¿Cuál es? Lo que acabo de decir. 2011 dijeron también, en el 66, en el 67. Si el Estado mexicano es parte, está obligado. Si no es parte, no está obligado. Se la mataron con la 293-2011. Seas o no parte, estás obligado. La pregunta es, ¿cuándo nos ponemos obligados? ¿O en qué momento podemos ya no estar obligados? A menos que México renunciara, ¿no? Ya a ese... ¿Se imagina qué pasaría si México renunciara? Sino a que yo ya no quiero ser parte de esa... ¿De la convención? Sí, de la convención. Hay un procedimiento específico para que México deje de Estados Unidos ya es un miembro, pero no ratificado, no está vinculado, no está obligado. Y sin embargo fue tocado en México. Pero México ahí va. Entonces, ¿cuál es la restricción, abogados? Que nos queda como mexicanos para no estar obligados a lo que dicten las sentencias de la Constitución, a las propias restricciones que estén en la Constitución, expresas. Una, la arraigo. Dos, el tema de que los ministros de culto no pueden tener cargos de elección popular. Y luego rascarle más. Si hay una restricción expresa en la Constitución que dice esto no se puede constitucionalmente, una restricción, aunque seamos parte, no parte, y lo que diga el Estado interamericano es el único freno y límite que nosotros le podemos poner al Estado interamericano. Si no, nosotros somos parte del Estado interamericano y tenemos que acatarlo siendo o no parte de los Estados. Eso está muy claro en la tesis en la comprensión de criterios 293 diagonal. Y entonces aquí ya me gustaría platicarles el tema de, les traigo un tema que es para pensarlo como ciudadanos ahora que ya tenemos cerca las elecciones otra vez. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué materia tienen ustedes? ¿Perdón? Civil o mercantil. ¿Todos? ¿Alguien más? ¿Alguien penal? Penal. Hay unas tesis muy buenas también en el tema de columna. ¿Qué pasa cuando se dicta un auto de firmar prisión? Se suspenden los derechos políticos de se suspenden. Yo iba a preguntar de eso. Por ahí hay una... Cuando los jueces decían, ¿por qué se suspenden a las personas que están detenidas sus derechos políticos electorales? Se supone que están en un centro de readaptación social, donde se están integrando a la sociedad. El hecho de quitarles sus derechos electorales es excluirlos de la sociedad. Por ahí yo había visto que va a haber hay una propuesta, no me acuerdo si para que eso ya no esté sucediendo. Mire, como parte de la sanción que tienen todos los mexicanos a suspender los derechos políticos electorales es no votar, ni votar ni ser votar. Pero, pues parte del castigo, no parte de la reinserción en la sociedad, parte del escarmiento, parte del tema para poder reinsertarse en la sociedad. Pero ¿qué pasa, señores? Fíjense también cómo ha avanzado aquí. Digo, les pregunto en qué materias litigan, no por otra cosa, porque conforme me van diciendo, me van llegando los asuntos y tenemos en administrativo, ahorita le platico uno de administrativo, en el tema del PRD, cómo ¿se acuerdan ustedes de los plantones, voto por voto, casilla por casilla, y los plantones que estuvieron haciendo en la Ciudad de México, que le quedaron debiendo una empresa, y al final acabó llegando al Tribunal Electoral para que le ordenáramos al Instituto Federal Electoral, al IFE, y le dijéramos que le retuviera sus prerrogativas para no pagar, derivado de un tema de prestación de servicios que le debían a la empresa, y bueno, un tema, pues digo, en el tema penal tenemos otro, bueno, en fin, en todas las materias también tenemos nosotros que ver. En ese tema, es un tema muy interesante para que tengan ojo los abogados. Hace 2009, 4 o 5 años,
¿Qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes de Greg, el famoso Greg? El que quiso ser candidato a gobernador en Quintana Roo, en Cancún, que era presidente de Cancún. ¿Qué pasó con Greg? Con Greg llegaron, lo agarraron al aeropuerto de la ciudad de Nayarit y vámonos al bote. Lo privan de su libertad. Y él levanta la mano y dice, oye, sala superior, me están violando mis derechos y quiero ser candidato. Y quiero que me registren como candidato, le dice al Instituto Electoral de Nayarit, perdón, de Quintana Roo. Y le dice, no, no puedo, te vas a sala superior, y sala superior le dice, no te puedo registrar, ni puedo ordenarle, ni puedo tirar esa resolución, no le puedo ordenar al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo que te restituye tus derechos porque estás privado de tu libertad. Y entonces, ¿qué pasa con Fremat de Aguascalientes? Quería ser candidato a gobernador, va, se registra, tenía librado una orden de aprehensión, pero tenía un amparo. Obviamente no estaba preso. Y la sala superior determinó decirle, sí, regístralo. Y invitar los temas que me. Y entonces el punto fino fue, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Entre uno y otro hay que uno estaba libre bajo un amparo, pero que dice 38.2. A cualquier basta el dictado del auto formal prisión para suspender los derechos políticos de cada ciudadano. Basta el dictado de auto formal prisión. Él, que tenía librado. Entonces, con esa orden de aprehensión que se le dictó, él estaba libre y no estaba preso. Al contrario sentido, Greg, en el estado de Quintana Roo, estaba preso. La Suprema Corte determinó y dijo, basta que un ciudadano tenga dictada una orden de aprehensión, como lo dice la Constitución, no una autoformal prisión, una orden de aprehensión, como lo dice el 38, fracción segunda de la propia Constitución, para el efecto de que se suspendan sus derechos políticos electorales. No me importa si está detenido, si no está detenido, basta con el dictado de la orden de aprehensión. Y entonces la sala superior, el magistrado González Oropesa, porque es un proyecto de magistrado, dijo, ¿y qué pasa con el derecho constitucional de la presunción de inocencia? Me estás citando una orden de aprehensión, no la podrás dictar. De eso, a que me declares culpable, pues me va a faltar. Entonces, ¿de dónde está la presunción de inocencia? Entonces fue a contradicción de criterios la Corte con la Sala Superior y la Suprema Corte determinó y dijo, bueno, está bien, no vamos a ser tan legalistas ni letristas a decir que va dictado el auto formal prisión para el efecto de que se suspendan los derechos, pero si está detenido, entonces el elemento es estar o no detenido, no tener dictada una orden de aprehensión, simplemente es el estar detenido. El factor determinante, número 1 o 4. Y número 2, si a usted, abogado penalista, le dice usted a su cliente, tiene 5 años que va a estar en prisión, le dieron 5 años, te van a dar 10, te conseguí 5. Y por buen comportamiento sale al cuarto. ¿Será que se restituyen sus derechos políticos electorales? Está libre en este paradigma que les platico, en esta nueva contradicción. Tiene 5 y nomás le dieron el beneficio de cumplir la libertad, pero luego que llegan a firmar, tienen que firmar todo ese año y sigue estando condenado. Pero está libre. Pareciera un criterio contradictorio, ¿no? Lo que estoy diciendo. No. Ahí es el tema. Si está y tiene 5 años de condena, los 5 años está privado, está suspendido de esto. Oiga, pero yo gané un beneficio y ese beneficio lo logré y fíjese que estoy ahora libre.
Porque a Greg sí lo tenían preso, dijeron que no, y los demás dijeron que sí, porque él estaba con un amparo, él estaba preso. Sí, pero usted tiene dictado, ya usted está sentenciado. Que te haya adquirido un beneficio, no lo restituyen sus derechos políticos electorales y no se le va a permitir la suspensión. Entonces, eso se los quería plantear nada más para que tuvieran cuidado cuando tengan algún tema ahí medio escabroso penal, con el tema de la orden de aprehensión. No digo. Se presentaron dos consultas, una en referente a la consulta de la y otra a la resolución de diputados, una por parte de la y otra por parte de ahí el punto porque, bueno, la primera, la Corte se pronuncia y decir, no porque la afectación también es un tema económico, el impacto, esa es la justificación. Y la segunda dice, no, esto le corresponde a la pregunta es, yo trabajo en PGM, en algún momento entró desafortunadamente, no hay relacionado con la realidad, no de todos, pero creo la razón de los casos y mi pregunta es, bueno, entonces, ¿cuándo sí te metes al asunto y cuándo no, mira, ahora de conveniencia política, pero a lo mejor si dan un criterio, pues si no hay duda de que está basado en derecho, sin embargo, eso queda al punto primordial de que si bien es cierto podría ser materia electoral o invade la esfera electoral, no deja de ser un derecho que puede ahora, ahora una pregunta en la persona como servidor público del Tribunal Electoral, ¿cuál sería el impacto de una decisión de un juzgado de distrito que determine prepondera primero el derecho constitucional sobre encima de una y segunda, la segunda, aquí dice, se suspenderán los derechos civiles y políticos por No. Sí. Dice, por falta de cumplimiento, en la fracción primera, por falta de cumplimiento sin caso justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Bien, una de las que impone el artículo 36 es votar en las elecciones y en las asuntos populares en los términos que se me muchos mexicanos siempre dicen, es mi derecho, yo pago mis impuestos, y es mentira, ¿no? Porque no todos lo hacen y todo. Pero, claro. Entonces ha llegado al tribunal que en algún momento el Ministerio Público de la Federación imponga alguna sanción por un ciudadano, o bueno, en este caso la FEPADE, imponga alguna sanción a algún ciudadano y se queje ese tema. No votan, perdón. Sí. Entonces, si vemos la lista del 100% funcionismo. Y que el otro 52% nada más fueron, no debe haber sanción. Tiene toda la razón, doctor. Mire, bueno, son tantas cosas que me han preguntado, pero yo nada más le diría, efectivamente, en ese tema del 36, dice, un tema ahí, hoy es el día, es el tiempo de las mujeres, el tema del 50%, 50%, fueron propuestas, por cierto, presumo, hago un paréntesis, si es comercial, si tiene oportunidad de revisar la contradicción de la JDC, juicio para la restricción de los derechos políticos electorales de los ciudadanos de la Sala Regional Guadalajara,
identificado con el número 48 diagonal 2013, fue galardonado por la Suprema Corte. Porque ahí en ese asunto, nada más un paréntesis, precisamente hablando de las mujeres, del abolicionismo, de que se les ha dado la cultura, por ejemplo, de que se en 1973, yo tengo muy buena memoria, pero miren, en el 53 fue el voto femenino, voto que primeramente lograron hacer efectivo en el 55. Fíjense lo que han luchado las mujeres a poder ser incluidas. ¿Quién se dan cuenta? ¿Qué insulto hacen las mujeres? Ni siquiera hacen derecho, ¿no? Mujeres, sobre todo en las casas chiapas, las comunidades de chucos, las mujeres no se pueden ni voltear a ver al hombre. O sea, y si levantan la mirada, les cae un garrotazo en la cabeza. Todavía seguimos en un juicio de no ha llegado una terminar. Entonces yo digo, estamos pensando en derechos de alta democracia. ¿Saben cuánto cuesta el proceso de integración? Cuesta a los alrededor de 45 mil millones de pesos. No más que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal le hace colegiados unitarios de los 2.500 millones de pesos cuesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, registrado el último del sistema del IFE en las elecciones 2012, alrededor de 16.000 millones de pesos, y aparte el tema de los tribunales electorales locales en cada entidad federativa, porque es un penalista cuesta alrededor de 50 millones de pesos al año, sumen en promedio todos los estados del país, más los institutos estatales electorales para hacer favor de la en España, aquí en el artículo 75 de la versión inciso, no recuerdo el inciso, pero es de la cosa de los artículos 75, 76, 77, 78, vienen las causas de nulidad de votación recibidas en casilla o nulidad de elección, en la ley de medios y la ley general de sistemas de elección. Y ahí dice que si un funcionario del ayuntamiento, no de un federal del ayuntamiento, si la votación es recibida por personas distintas o si se hace presión al electoral, se puede, en términos coloquiales, anular una votación recibida en la casilla. En España, en el mismo ayuntamiento, los mismos funcionarios del ayuntamiento, ahí en el ayuntamiento reciben la votación. Ahí la cuenta en el mismo día sale chula. Tuve el privilegio de estar en España cuando fue la elección presidencial de Rajoy y de Gustavo, y no les voy a mentir, fue algo impresionante. Tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento de Valencia, cuando lo vi, y hasta foto me tomé adentro del ayuntamiento. Me tomé una foto así como bien mexicano, y me tomé la foto y dije, es increíble. El tema es confianza. Yo alguna vez dije que el tema en México, lo que acaba de decir el abogado ahorita, el tema de ministerios públicos, el tema de la provincia, para ver, si tengo un derecho y voy lo reclamo, pues probablemente tengo una sanción. En Colombia, si no mal recuerdo, hay un tema ahí que es tiene un nombre ahí, es la ley 29 punto y algo, dice que si tú no vas y votas y estás registrado, te multan, y en automático te llega a tu casa tu multa, tu sanción por no haber ido a votar. Aquí en 37, por eso cuando digo 36 le dije, me va a decir el tema de que estamos obligados. ¿Y qué pasa con la obligación? Es un tema de falta de cultura. Y entonces no se traduce la falta de cultura en que seamos incultos, que seamos ignorantes. No me refiero a eso, me refiero a que hacemos los temas, instamos a las autoridades, o sea, vamos al Ministerio Público, vamos a la Procuraduría, ¿no? ¿Qué pasa con ustedes? Salen como Santo Cristo, no hay peleas de cañones, los pobres lo dejan son matados por todos lados, y llegan muy bravas las mujeres, levantan al hombre, lo meten a la cárcel, y repito, no es difícil que me resbalé y me caí. Yo digo, y no me escucha con esto, y ahí yo mismo, es un coraje. ¿Qué pasó? No vayamos lejos, ¿qué pasó en 2009 con las Juanitas? Que querían sus mujeres, y que querían estar, y que querían participar, y entonces los partidos les hemos ido encasillando, les hemos ido dando con el tema y cerrando, aunque no litigamos, no hacemos leyes, lo vamos cerrando con jurisprudencia, con criterio,
a una mejor democracia, así como nosotros nos falta pensar y poder aportar en cada sentencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pidieron licencia, todos, no renunció, pidieron licencia a la gran mayoría de un año, querían llegar hasta que tuviera el suplente que era hombre, y fue una simple burla a la ley, el tema de poder registrar, porque le dijimos, no, así no las puede registrar. Y a lo que va la pregunta de usted, abogado, yo no le voy a decir una cosa. ¿Qué ha pasado con el último delincuente que acaba de ahorita de soltar? ¿Eso fue la segunda silla? En el tema de decir, está confeso, y dijo que había matado y dijo que había secuestrado y todo. Ah, pero no le leyeron casi como ve griegos sus derechos. ¿Qué pasa con el tema de Pablo? O sea, entonces estamos entrando en un tema convencional para bien o para mal. En un punto de yo hoy en día tengo un investigador registrado, y en este foro académico donde puedo expresar a título personal, no es un título, no lo asumo como parte de la función, en un tema completamente académico, digo, o sea, ¿de qué nos ha servido más lo convencional? ¿No? Digo, porque ahora resulta, o sea, que si al señor de igual, al presidente municipal y a la esposa, que traen la razón oficial de no sé cuánto, dicen que fueron, que no fueron, pero resulta que los agarraron a las 3 de la mañana y estaban durmiendo, les vulneraron sus derechos, porque los espantaron, les pudieron haber dado un trastorno psicológico, hay que soltarlos, hay que dejarlos libres. Digo, solo falta que nos digan eso, ¿no? Que no entraron a horas hábiles. Entonces digo, son ese tipo de situaciones que sí, pues efectivamente, como usted lo dice, a veces resuelven de una manera, a veces resuelven de otra, a veces se podría prestar a temas que son temas políticos o temas cuando conviene sí, cuando conviene no, pero a veces el ombligo de este lado de la función, a veces no podemos. Miren, en el caso que se va a platicar, muy rápido. Hubo un candidato que ganó la elección en Zapopan, que es uno de los municipios más importantes del país, Héctor Guerrero. Él es dueño de una televisora, bueno, dueño con el papá, es un tema familiar, del cable de Zapopan. Una cosa son impactos televisivos y otra cosa son spots televisivos. Los spots los que pagan, los impactos son el tema que cayó el otro día, se subió al camión, estuvo con los jóvenes instalados como noticia. Y entonces nos llegó al tribunal con esta reforma que se gobierno en 2007, reformada la ley, nos dijeron, nadie podrá contratar tiempos de radio y televisión salvo las asignaciones que haga el IFE. Entonces sí. Y nos llega en ese asunto Héctor Martínez contra Héctor Martínez Mora, del Partido Acción Nacional. Y nos dice Héctor Martínez Mora, aquí tengo 40, 50, no sé cuántas papeles, demandas, escritos, evidencias, y me tocó proyectar el asunto. Fue el primer asunto a nivel nacional de justicia, por el tema de la no contratación. Y me llevó, yo no entiendo muy bien de megas, teras y no sé qué tanta cosa, gigas, y me llevó 3 computadoras, 3 CPU, para probar al tribunal, que habían 3 meses las 24 horas la programación corrida para identificar que 473 ocasiones había tenido impacto televisivo Héctor Luis Ordóñez contra los 300 que había aparecido. Era una de las pruebas. Y dijo, entonces se rompe la equidad, el principio de equidad, y si en consecuencia eso pasaba, teníamos que declarar la nulidad de la elección. Y entonces, ¿qué dijimos? De cara a los ciudadanos, a ver, estoy acreditando que el señor, aquí está el acta constitutiva, es el dueño de la televisora, es parte de la televisora, importante parte de la televisora, el papá, el hermano y él son los dueños totales de la televisora. Que sí está operando la televisora, que sí aparecieron, y aquí están las apariciones de él. La pregunta clave, como en aquel asunto de la Sala de la Suprema Corte era, ¿qué tenemos que revisar? En el caso Castellón, si el juez de distrito estuvo bien o estuvo mal, lo hizo bien en su procedimiento del cual 73.7, sí o no, si lo hizo bien, se acabó, perdón, me traes 5 camiones de pruebas, pero si lo hizo bien ya no puedo ir más allá, no procede la parte. Eso es el tema aquí cruel es, ¿hubo o no hubo contratación? Claro que no la hubo, pero imagínense ustedes si yo puedo dormir tranquilo firmando una sentencia como secretario de Estudio y Cuenta, no como magistrado, para todos modos se lleva mi nombre, y decirle a la ciudadanía, no hombre, no te preocupes, no hubo contratación. Entonces, oye, bueno,
¿Estás dañado? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo quieres que te pueda acreditar que hay contratación si es el dueño? O sea, evidentemente burló la ley y tú lo estás solapando, es un vendido. Esa es la consecuencia. Y entonces resulta que nosotros, facilito se los digo, nosotros requerimos al Instituto Electoral, quiero las pautas de radio y televisión. Pues está el chiquito en rating que no alcanza a hacer monitoreo, no nos ocupamos. Monitoreamos a Televisa, monitoreamos a Telesteca, monitoreamos a veces. Entonces le dimos vueltas al tema y al final del camino dijimos, bueno, la ley está muy abierta, los partidos hacen uso de este tema. Sacamos el tema de la diferenciación que existe entre el spot televisivo que es pagado y el impacto televisivo. Yo les pregunto, ¿qué hace la Torre? ¿Qué hace Loret de Mola? ¿Qué hace Joaquín López Dóriga? Es un derecho constitucional el trabajo, es un derecho constitucional la libertad de expresión, es un derecho constitucional la libertad de información. Entonces, ellos lo hicieron en el marco de la libertad de información, de trabajo y de expresión. Y fue un proceso. Ayer el gobernador del estado se subió al camión y convivió con los ciudadanos para que se sintiera tantito cómo se siente estar en un camión. Y también se fue a la colonia de no sé qué y se puso a armar un arbolito de Navidad para los niños. Esos son impactos televisivos, esos no son contrataciones, no son spots, no son pagados, pero es una validez de la ley. Pero entonces alguien por ahí, una compañera muy astuta, se le ocurrió y dijo, oye, ¿por qué no referimos a Televisa? Y entonces de los 473 impactos que había estado acusando al PRI, a Héctor Guillermo Ordóñez, contra los 300 del PAN, y Héctor Martínez Moro, nos damos cuenta que en televisor abierta, que tú vas a Coppel, a Electra, al Soriana, están las pantallas de televisión de fútbol y aparecen los impactos con la noticia del Estado. Y resulta ser que tenía 700 el del PAN y 200 el del PRI. Entonces, ¿dónde impactó más? ¿Dónde fue más significativo? Para que vean ustedes cómo los partidos le fueron al tema. Y bueno, al final del camino se dijo el argumento oral que era ni había contratación, pero se dijo que estaban tutelados bajo el tema de la libertad de expresión y la promoción del trabajo. Pero ¿qué pasó? Se le puso también alguien muy importante que me dijo, bueno, hay que ponerle un tema importante, un candado, que se hace uso regular y medio. ¿Qué pasó con, se acuerdan ustedes de este que quiso ser, que fue candidato, que fue delegado de la Miguel Hidalgo, y Sodi, Demetrio Sodi de Miguel? Estaba en el palco fútbol viendo a los Pumas, y de repente, a los Pumas, ¿qué era? Y de repente llegó un reportero, ¿dónde Demetrio? ¿Cómo está? Ah, pues órale, no, pero cuando yo sea delegado de Miguel Hidalgo, voy a regalar esto, y voy a regalar el otro, y les voy a equipar, y les voy a regalar pelotas, y les voy a dar esto, y les voy a... Al final también el reportero acabó diciendo que sí, efectivamente lo contrató y que le dijo, tal día voy a estar en tal lado, me vas a hacer una entrevista. Digo, yo no me al final. Pero ese tema que usted me dice, yo no sé hasta dónde, se lo confieso, yo no sé hasta dónde se tornan los temas interesantes de traer el sistema interamericano a Baja California como lo traemos, y con la única limitante que tenemos, las restricciones expresas. Entonces, eso sí me preocupa, y no me va a restar decirles, tengo muy presente cuando fue la elección de voto por voto, casilla por casilla, el famoso Andrés Manuel López Obrador, nos puso a contar a todo el país, con magistrados, jueces, secretarios, del Poder Judicial de la Federación, aunados a los del tribunal, que era material y humanamente imposible acabarlo. Somos el único tribunal en el país que no admitimos rezago por los temas constitucionales de la zona de protesta. No podemos resolver más tarde, como Dios nos entiende. Por eso nuestro trabajo a veces es tan extremado, tan duro en temporadas de trabajo. Y entonces dijo, préstame la tribuna, porque nosotros no teníamos la facultad constitucional, la facultad legal para poder abrir paquetes. No existía el presupuesto legal. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijimos, va a incendiar el país y por un reclamo social hay que abrirlo. Nosotros somos la autoridad, no estamos ni de un lado ni del otro, hay que abrirlo. ¿Cómo? Pues justificando el tema del sistema social. Y así se han dado las grandes transformaciones en el país. Se abrieron
De las 143,000 historias de casillas instaladas, nada más como 20,000 impunes, y ese sí le alcanzó a revertir tantito el resultado, no a revertir, a disminuir la brecha entre el primero y el segundo lugar, sin fundamento de sabemos. Y entonces él pidió pasar al estrado de la sala superior, y ahí dijo públicamente a todos los magistrados, secretarios, públicos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la catedral de la justicia, porque me van a abrir los paquetes. Es la catedral de la justicia. Y cuando al final del camino le dijimos no le alcanzó, ya no se volvió a subir al estrado. Empezó a declarar que éramos los peores corruptos del mundo, porque no la vimos. A mí se me dio mucho coraje. Pues cuando yo viví esa historia, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo les dije, o yo les he comentado en algunos foros, oigan, es que ustedes, las verdades que hicieron, aquí hay de dos nada más. La primera, en todas y cada una de las actas de apertura de paquetes electorales que se hicieron, estuvo un representante. Y aquí hay dos. O no hubo como tal la falta o el tema de error, o el propio señor que estuvo sentado ahí se vendió y se mira, porque la verdad de que en todas las actas estuvo alguien, en todos los temas estuvo alguien, estuvo, y en las actas nadie, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Dígame. Tal vez no es el punto, pero me llamó mucho la atención y en su momento me causó un poco de conmoción. Por lo siguiente, nada más, se me hace como que usted comentaba que estuvo en España cuando se hicieron las últimas elecciones. Perdón, no las últimas. Sí, la Rajoy Roberto. ¿Qué diferencia? El hecho de lo que usted está comentando, de que tuvieron que abrir los paquetes, no se considera como si no tuviera una, como una credibilidad el IFE en ese momento. De decir, ¿sabes qué? Yo hice mi conteo, son tu representante a través de PAN y todo eso. ¿Cuál es la necesidad de que me vuelvas a hacer a mí los paquetes? Si no son tu representante, bueno, yo no soy un instituto y no soy una burla. ¿Y cuál es la diferencia entre cómo se llevó el proceso electoral en España y cómo se lleva aquí? ¿Cuál es la diferencia tangente? Para hablar de la credibilidad, entonces. Lo que pasa es que allá se parte del principio que pasa. A las 9:45 de la noche yo tenía pactado, pues entrar los diputados. Y salió el candidato ganador, el presidente electo, diciendo que había ganado. Y a los 3 minutos salió en cadena nacional Rubalcaba y dijo: señores, reconozco el triunfo del señor y le agradezco a todos que me hayan ayudado en este proyecto y les pido que nos sumamos a trabajar por nuestro país. Adiós. ¿Qué voto por voto, casilla por casilla, tratarles el zócalo? Y miren, se los voy a decir, o sea, es un tema, lo reitero, es un tema de confianza, es un tema de cultura. Miren, los japoneses tienen dentro de muchos temas un tema que dicen: si esto lo encuentro en la calle, yo no lo toco, porque si no es mío, de alguien va a ser, no lo toco. Y vean la cultura japonesa, pues por eso son los japoneses. Aquí me está viendo que se le está cayendo cuando me dio la para que se le caiga y lo agarres y lo lleves. ¿Sí me explico? O sea, digo, ¿qué pasa con las leyes fiscales? Como buenos mexicanos estamos buscando cómo dar el impuesto, cómo dar la vuelta, y cómo no pasa en la ley federal. Entonces, ¿cuánto han luchado? O sea, ¿cuánto han luchado por tener una democracia como lo hemos tenido? Las instituciones, digo, si realmente, y pareciera contradictorio el tema, pero yo lo veo, vuelvo a repetir, un foro académico y en un foro de expresión y en un tema como ciudadano. Si el tribunal no existiera, pues no tendría trabajo. Pero bueno, México sería otro. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, en miras de que hubo esta nueva reforma y a medida que el próximo año electoral hay comicios electorales y no depende de una candidata,
¿Cuál es la visión o cuál es el panorama que ustedes como tribunal consideran que los partidos comienza a haber candidatos? ¿Cuál es la mayor problemática que ustedes Miren, comencé la plática diciendo desde que los independientes hoy en día reforma y ese a mí me quedó lo digo. Los mismos legisladores han puesto unos temas inalcanzables en relación con el tema de los independientes. ¿Quién va a ser candidato independiente? Más de algunos sí lo van a hacer. El que sea ícono y referente en su municipio, en su estado, y que digan, este es tocado por Dios, ese es el que vaya, porque la misma ciudadanía se va a levantar y porque va a apoyar. Pero que un ciudadano de aquí quiera ir contra esa maquinaria de partido político, dicen, bueno, para decir, oiga, yo no tengo impresión. Para empezar, miren, les voy a poner un ejemplo muy poquito. Ahí vienen ahí las cifras, como quiera ser diputado federal, diputado local, senador, en el caso de los municipios, todas las entidades federativas, en su libertad de configuración legislativa, pusieron los topes y los límites que les quisieron. Por ejemplo, Monterrey que puso el 5% para poder tener de firmas. O sea, Zapopan y Zacatecas tuvo que ver, no yo puedo decir. Zapopan y Jalisco, tengo más o menos el dato, que puso el 2% del Estado. Y ese 2% son alrededor de 20,000 firmas. Pero tendrá, para que sea un candidato rentable para un distrito de diputado o presidente municipal, tendrá que tener mínimo 5,000 votos. ¿Cuánto le va a costar a los? ¿Por qué los partidos tienen ese número de votos? Porque traen a la gente, porque traen a sus líderes sindicales, porque los bajan las unidades. Una gente de a pie, una gente como yo, como algunos de ustedes también, que no estén en el tema político, es irremontable poder llegar a alcanzar su número. Pero bueno, ya cumplimos la Corte Interamericana, con el tema internacional, con el tema de comunidad, con el tema de ir adelante y con el tema de incluir el tema de los indígenas. Igual el tema, como usted decía, que revisa la mujer, los partidos no tienen cuadros de mujeres. No mujeres que quieran, no van a alcanzar a tener a las mujeres haciendo lo que y al final del camino van a hacer exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Pido licencia por mi salud y ahora el tema es que ya se lo cerramos. Porque antes era hombre-mujer, mujer-hombre.